Continuamos en el programa La Matina y, como les dije, nuestra segunda invitada, Laura Rodríguez, es una expertise en estrategias patrimoniales. Ella es licenciada en economía. ¿Y por qué la invité? Pues porque el tema de la mujer y el dinero, ay, a mí me parece fascinante, Laura, y yo sé que tú te lo sabes al derecho y al revés, porque ella se dedica a dar conferencias relacionadas a cómo manejar nuestras finanzas, cómo invertir, y yo quiero que tú nos platiques, Laura, de qué se trata todo este tema, porque yo como mujer la verdad es que estoy interesadísima, sé que por ahí tenemos de pronto dudas, nos da miedo, creemos que necesitamos muchísimo dinero para empezar a ahorrar, por ahí guardamos abajo del zapato, tenemos el ahorro le quito a la semana para ponerlo por acá. O sea, ¿cómo podemos hacer un patrimonio personal? ¿Cómo podemos crecer financieramente? ¿Cómo podemos dividir nuestras finanzas saludablemente? ¿Qué es esto de las finanzas saludables? ¿Qué es esto de las finanzas? Bueno, pues mira, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y bueno, esta dicotomía de dinero mujeres es una combinación muy efectiva, pero también muy explosiva. No, ¿y por qué será? ¿Por qué será? Bueno, evidentemente el aspecto de las finanzas, el término finanzas significa administración del dinero. Cuando lo podemos de pronto ver cuando estamos trabajando, por ejemplo, para una gran empresa, ¿no? Y estamos viendo que la empresa debe tener un control de sus finanzas, el personal, sus recursos y demás. Pero ya cuando lo aterrizamos a la vida personal es como muy confuso, como que de pronto no sabemos como por dónde llegarle. Sí administramos, las mujeres, de hecho, una característica muy particular de las finanzas en mujeres es que somos grandes administradoras. Sabemos como los de precios, manera innata, ¿verdad? General, sí, porque somos las que controlamos finalmente los recursos de la familia, de una o de otra forma. Sí, y obviamente al incursionar nosotros más a la vida productiva, ya sea laborando con propios negocios, pues esto se complejiza un poco más. Pero en general las finanzas personales tiene que ver con cómo administro yo mis recursos. Y aquí hay un elemento muy importante que normalmente escuchamos, conferencias, literatura, información en general. Acaba de pasar un fin de semana muy agitado económico y demás. No, sí. Entonces, pero no tenemos como de pronto la referencia exacta. Entonces, una parte importante que tenemos que identificar las mujeres, evidentemente, es que la relación que tenemos nosotros con el dinero de pronto es muy visceral, es muy emocional. ¿Sí? Si bien sabemos que tenemos los recursos de casa para administrar hijos, escuelas y demás, de pronto es como muy visceral. Entonces, un primer acercamiento, Pilar, a esto es, primero, identificar, tenemos que aprender a identificar cuáles son los recursos que yo tengo, ¿sí? Es decir... Que esa es una parte, Laura, vital. Porque si se me olvida cuánto gano, gano 5 y gasto 15, a ver, explícame cómo, ¿no? Y esto se da mucho con los famosos créditos, que bueno, ese es tema para otro programa, ¿no? Es otro tema. Yo me iría con mucho cuidado y me quedaría con lo que tú estás comentando en este momento. ¿Con cuánto cuento real? ¿Cuáles son mis recursos? De pronto yo puedo decir, bueno, si tengo una vida familiar, yo tengo que identificar cuáles son los recursos de la familia, cuáles son los recursos, en este caso, personales. ¿Cómo los puedo dividir? Vamos a suponer que las personas que nos están escuchando ahorita quieren un ABC, es decir, yo quiero, no me está alcanzando el dinero, ¿no? Que esa es como, a ver, ¿cuáles son las frases que comúnmente escuchamos a nivel económico? No me alcanza el dinero, no puedo ahorrar. No tengo la parte de no alcanza, no ahorra, todo es muy caro. Que ahí hay mucho mito. Yo quiero que nos ayudes a desmitificar. Claro. Esos puntos. Un primer elemento te decía es primero identificar qué recursos tengo. Esa identificación, nosotros es muy útil que lleven algún control escrito. Porque la memoria, pues los que tengan muy buena memoria está muy bien, pero siempre hay que tener un control escrito. Una bitácora, una libretita. Una libretita, un Excel. No necesitas tener un programa de computadora. Se los comento porque de pronto hay gente que dice, es que no tengo programa de finanzas ni de... No. Con una libreta de entradas y salidas, mira, por ejemplo. Las personas de antes, ¿sí? Yo recuerdo que hay personas que incluso me decían que tenían sobrecitos y ahí metían cosas. Yo soy de las de antes. Bueno, pues pones, eso es una forma. Puede ser que lo estandarices en un sobrecito. Oye, es que a mí me acomoda muy bien sobres, fíjate.
porque ya tienes identificado. Qué hasta bueno, de colores. Yo te doy un tip. ¿Sabes qué hago? Yo tengo sobres de colores y los mando engargolar. Entonces tengo mis sobres donde voy haciendo mis apartados y no los, exacto, este es el dinero para los chicles, este para las de esto, este para lo otro, ese y no lo toco. Claro, esa es la primera etapa que toda mujer debe yo considerar. pensé que era como demasiado prehistórico, pero sí funciona. Funciona totalmente. Gracias, es decir, Laura. Identificar, sí, dónde están mis recursos, es decir, qué fuentes de recursos tengo. Ese es un primer momento. El segundo primer momento, ese es muy sencillo, el de los ingresos. Ahora, te diré en aquí general. es importante respetar, ¿no? Porque si le pido prestado al sobre rojo para el verde, ahí ya empiezo a hacerlo. Sí, tú tienes que identificar, número 1, primero dónde andan tus ingresos. Okay. Número 2, y es el más complejo, dónde anda mi gasto. Entonces es ahí donde yo ya digo, de este ingreso voy a estandarizar, voy a poner en el sobre rojo tal o en el sobre amarillo. Sería conveniente, por ejemplo, dividir mis gastos fijos en primer lugar. Exactamente. Hay 3 tipos de gastos, Pilar, que no tenemos que perder de vista. Uno es el gasto corriente, el gasto necesario, aquel del cual si yo no lo hago no puedo prescindir para vivir. ¿Y cuál sería? ¿Tu renta? La renta, el alimento, el vestido, la transportación y los servicios de casa. Luz, teléfono, agua, prediales. Exactamente, todas esas cosas, el transporte, si tengo carro, la gasolina, los servicios del coche, porque de pronto decimos, bueno, gasto tanto de gasolina, y los servicios, y ¿cómo se llama? Lo que tienes que pagar cada 2, 3 meses, tenencias, verificaciones. Las verificaciones. Entonces, sí es importante identificar, el gasto corriente es todo aquel gasto del cual yo no puedo prescindir, porque sin eso no vivo. Un segundo elemento del gasto sería el gasto innecesario, ese gasto que la verdad digo, pues no lo necesito, pero me gustó mucho, vi ofertas, estuvo el Buen Fin, y bueno, ahí hay una serie de historias que pasaban. Las iditas al restaurante. Puede ser. Ahí pueden entrar. Algunas membresías, cosas que dices, mira, todavía tengo un stock, pero voy a seguir conservando mi stock y compro cosas que en realidad en ese momento no requiero. Pero te gusta y lo haces. Y lo haces, ok. ¿Sí? Y el tercer gasto, a muchos le llaman gasto hormiga. A mí me gusta mucho decirle gasto sanguijuela, porque ese es muy chiquitito, sientes el picor, pero como que te gusta y ahí lo dejas. Es ese que te va mermando, es aquel. ¿Y ese gasto cuál es tú? ¿El de cuál? El sanguijuela es ese gasto en el que yo hoy saqué 100 pesos del cajero automático y me dieron las 2 de la tarde. Esos microgastos del café, no las palomitas, los charritos, que se me antojó una cosa, oye, que pero yo esos gastos son a comer, esos gastos son unas fugas tremendas. La gente que tiene como mal hábitos, el cigarro, perdón, ahí yo no fumo, pero mucha gente, si tú haces una contabilidad de esos microgastos, te das cuenta que más o menos representa hasta el 20% de tu ingreso anual. Escuchen, repítelo, el 20% de tu ingreso anual se puede ir a esos microgastos que sanguijuela que le llamas tú, ¿verdad? A mí me gusta decirles más sanguijuela que hormiga. ¿Por qué? Porque chupan la sangre y te deja moretones tremendos. Oye, y luego la gente se pregunta, ¿en qué se me fue el dinero? Pues claro, en tus gastos sanguijuela. Entonces, si llevamos un control de eso, a veces es muy difícil, hay que tener hábitos. Hace un rato escuchaba yo acerca de hábitos, de esta responsabilidad emocional que tenemos las mujeres, que tiene que ver principalmente con nuestra vida económica. Si no tomamos esa rienda va a ser muy complicado. Pero bueno, una vez identificando dónde está mi ingreso, dónde está mi gasto. Dime algo, ¿para esto hay alguien que te pueda asesorar? Sí, claro, puede acercarse a especialistas, nosotros lo hacemos, donde podemos Ustedes tienen, ¿verdad? Yo tengo todo. Coaching personal para poder identificar, esto se llama presupuesto. ¿Cómo establecer primero mi tabla de presupuesto? Dentro de mi tabla de presupuesto está el ingreso. Claro. Está el gasto. Que quizá hay gente que sepa hacer algunas, pero se atore en otras. Pero además también que empiece a identificar otras cosas. ¿Por qué? Claro. Porque entra el tercer elemento, el elemento yo creo que de los claves dentro de esta trilogía, que es ingreso, gasto, ahorro. Que no lo vemos. Esa parte. La gente dice, no tengo dinero para ahorrar. Por favor, háblame de este tema porque a mí me hace mucha comezón. Sí, es que ese es un mito. El no tengo, el cuando me sobre. Imagínate, ¿cómo vas a ahorrar cuando te sobre? Nunca sobra. No existe. Eso no existe. No existe, claro que no existe. No existe el me sobra, no existe el aguinaldo, en términos de que con el aguinaldo queremos arreglar todo lo de un año. Te dicen, no, pues deja que llegue el aguinaldo, llegue la caja de ahorro, o llegue una serie de compensaciones que a lo mejor tenemos extras. Pero no, esto no es así. El ahorro debe ser parte primordial de mi concepto de gasto fijo. Perfecto. Va en el 1. Claro, o de los primeros. Primero como,
Claro, pero va en ese primer bloque. Va en ese primer bloque, claro. Importantísimo, por favor, escuchen lo que les está diciendo. Ella es una experta en economía, lo que nos está diciendo es real y ese es un hábito que nos ha costado muchísimo trabajo desarrollar. De hecho, todavía existen muchas personas que están lejanas a entender este concepto. No, y además, bueno, y el ahorro tiene que ver con una relación de decir, si yo tengo un ingreso determinado, como concepto central de ahorro, tengo que disponer al menos el 10%. Y entonces empezar a hacer esos pequeños ahorros. Hoy en día hay muchísimas instrumentos y mecánicas allá afuera en los que esto se puede realizar. Obviamente aquí entra el tercer elemento, el cuarto elemento, pero sería como la base. Si yo no tengo una dirección con mi ahorro, me está costando más trabajo poder identificar para qué es. ¿Qué significa? Bien, dicen ahorro. ¿Y para qué quiero ese dinero? ¿Para qué? Bueno, habrá gente que se pregunta, ¿y para qué quiero ahorrar? Exacto, ¿como para qué? Si la vida es tan corta, ¿no? De pronto se vuelve la gente como muy, muy poética. Exactamente. Y no, lo importante aquí es identificar que todos tenemos metas. Y las metas están identificadas según mi prioridad. Yo puedo tener prioridades urgentes y prioridades trabajadas a largo plazo, y entonces aquí establezco tiempos de corto, mediano, largo plazo, pero todos tenemos metas, todos queremos que nuestros hijos se gradúen en la escuela, todos queremos tener una mejor casa. O simplemente, Laura, ¿para tu vejez? A eso iba, Pilar, qué bueno que lo tocas. Uno de los metas que todos vamos a tener sí o sí es el retiro. ¿Cómo vamos a vivir en el retiro? ¿Qué calidad de vida vamos a tener? Sobre todo ahora que la parte económica en nuestro país y en prácticamente en todo el mundo ha tenido unos cambios tan fuertes. Muy dramáticos, y ya no son las épocas de hace 10, 20, 30 años en donde tú podías volcar toda esa tranquilidad económica de tu pensión a través de los recursos que te proporcionaba la misma empresa, que por 20 o 30 años de dar rendimiento, pues recibías ¿cómo le llaman? Pensión. No, simplemente... Perdón, el sistema cambió. Antes el gobierno podía darte una pensión, hoy ya no. Hoy si tú no ahorras... Pero que nos quede claro, Laura. Claro. Entonces, esas metas finalmente tenemos que establecerlas y pónganle el nombre que quieran. Hay que establecer esas metas también en función de mi tiempo. Y entonces el ahorro ya toma una dirección distinta. Yo ya le veo un sentido a ahorrar. Incluso yo conozco personas que me dicen, yo ahorro porque ese era el hábito de mi casa. Entonces también, como ahí tal vez en otra oportunidad poder hablar de estas relaciones que tenemos con el dinero desde la infancia. Yo sí te quiero volver a invitar, Laura, porque esto del dinero... es bien importante, ¿no? Entonces, bueno... Perderle el miedo, pero bueno, continúa, no te quiero interrumpir. Yo callada. No te preocupes. Entonces, bueno, centralmente yo diría que las mujeres, si empezamos a ubicar esta parte de dónde están mis recursos, a dónde está ese gasto, y que yo destine una parte para ahorro con un objetivo. Si bien todavía no es claro, lo podemos ir buscando. Entonces ahí viene otro elemento adicional. Estoy haciendo como un resumen muy general, ¿no? Pero el otro elemento adicional es de que el dinero por sí mismo no te va a hacer rico. Hay que aprender a direccionar el dinero, a utilizar instrumentos. Exactamente. Entonces el ahorro sin dirección de inversión pues está un poco perdido, está como un poco a la deriva, ¿no? Oye, porque Laura, hay un fenómeno que se llama inflación. Sí. Y la inflación... Y tu dinero pareciera que se hace como chiquitito. Y si te invito y te comprometo para otro programa para que hablemos de instrumentos de ahorro, porque me parece fascinante saber canales de ahorro, que le perdamos el miedo, que sepamos en dónde podemos invertir, cómo podemos, ¿sí? Claro, ya estás comprometida. Bueno, Laura va a estar con nosotros en otro programa más adelante, no sé si el próximo martes, yo les aviso a ver qué día puede ella, porque sí, es importantísimo que podamos saber cómo ahorrar, Laura. Exactamente. Cómo ahorrar, pero por hoy te agradezco muchísimo toda tu participación, nos llevamos unas ideas muy claras y rompemos estos paradigmas que tenemos en relación al ahorro, al dinero y a la mujer, y nos esperamos el próximo martes en La Matina. Los quiero. Les mando un beso. Gracias, Mayri. Gracias, producción. Un besito a todos.